en su capítulo número 1, para la gloria de nuestro Dios. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Vamos a esperar que los hermanos lo encuentren para dar lectura a esta poderosa palabra. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 1, vamos a leer orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra nos dice, versículo número 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, mis enemigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo leemos una vez más. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Decimos amén a la palabra. Puede tomar su asiento. En esta hora damos gracias a Dios por lo que Él nos permite hacer hasta este momento. Dios bendiga a los hermanos y amigos que van a estar juntamente con nosotros a través de la transmisión completamente en vivo, a través de Facebook. Estamos celebrando el primer culto de vigilia de hoy, día viernes, para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a meditar en esta oportunidad bajo el tema: necesitamos más de este poder. Necesitamos más de este poder. El poder del Espíritu Santo, del que se nos habla en esta porción, es algo de lo que muchos que estamos aquí hemos llegado a conocer y que se ha manifestado en nuestra vida. El simple hecho de que nosotros estemos de pie hasta este momento, habiendo pasado por diversas pruebas, dificultades, enfermedades y tantas circunstancias difíciles en nuestra vida, y el simple hecho de que nosotros seguimos de pie hasta este momento, lamentablemente muchos a estas alturas ya le dieron la espalda a Jesucristo. Algunos han dejado de buscar de la presencia de Dios, otros se han desanimado y vuelto atrás, no han sentido el deseo de seguir avanzando. Pero los que seguimos de pie hasta este momento es porque hay algo que nos ayuda, hay algo que nos impulsa a seguir hacia adelante. Muchos de los que estamos aquí ya tenemos varios años, tantos años de estar dentro del Evangelio, sirviendo, adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos entendido algo, que nos vamos peleando en nuestra fuerza. No es nuestra capacidad la que nos da la victoria, la que nos impulsa a seguir hacia adelante. Lo que nos da la capacidad, lo que nos impulsa dentro del Evangelio, es el mismo Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestra vida. El Espíritu se ha manifestado con poder sobre nuestra vida. Algunos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Dios ha tratado de una forma maravillosa en nuestra vida, provocando en nosotros un deseo mayor para seguir buscando más de la presencia de Dios, provocando en nosotros un anhelo para seguir buscando más de este poder que ha sido manifestado en nuestra vida. Este poder nos ha transformado, este poder nos ha presentado al Dios verdadero, este poder nos da confirmación de que la palabra que nosotros cargamos, hermanos, en las Santas Escrituras, es una palabra verdadera, es una palabra viva y eficaz, es una palabra que no miente, es una palabra que no ha surgido en el corazón del hombre, sino que ha nacido en el corazón del Dios del cielo. Entonces, este poder
que ha sido manifestado para nuestra vida, ha hecho cosas gloriosas, extraordinarias en nuestra vida y nos ha sostenido hasta este momento. Nos ha fortalecido a pesar de las diversas dificultades grandes que han llegado a nuestra vida, han azotado muchas dificultades en nuestras vidas, han venido críticas, humillaciones, se ha levantado el diablo en contra de nuestra vida y tantos problemas con el propósito de apartarnos del verdadero camino. Pero como es el Espíritu de Dios que está en nuestra vida, todavía seguimos de pie por la diestra de aquel que nos sostiene. Todavía seguimos de pie por la misericordia de Jehová de los ejércitos. No hemos sido consumidos, dice la poderosa palabra de Dios. Cristo da estas palabras para sus discípulos y para todas aquellas personas que estaban cerca de Él. Cristo le hace entender y ve la necesidad que tenían los discípulos de recibir este poder de lo alto. Es necesario que todo cristiano tenga este poder en su vida. Necesario que todo cristiano reciba este poder que desciende de lo alto. Y este poder no es para un grupo de personas escogidas. Este poder es para todo aquel que se hace llamar cristiano. Este poder lo ha de recibir todo aquel que invoque el nombre poderoso de Dios. Este poder lo ha de recibir todo aquel que lo anhela. Este poder lo ha de recibir todo aquel que busca de la presencia de Dios. Porque este poder es necesario en nuestra vida. Cristo sabía que la iglesia necesitaba de este poder, porque si no contaba con este poder, en el momento que salieran por los diferentes lugares a anunciar la palabra de Dios y vinieran las adversidades para la iglesia, aquellos hombres, aquellas mujeres que salieran a predicar la palabra de Dios no iban a durar mucho tiempo de pie. Pero encontramos en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, que hubieron hombres que estuvieron incluso dispuestos a ofrendar su vida por la causa de Cristo. Esto solamente el poder de Dios lo puede producir en la vida del cristiano. Esto solamente la unción del Espíritu Santo lo puede hacer en la vida del cristiano. Si empezamos a pasar a testificar a cada hermano reunido en este lugar, a cada hermana reunida en este lugar, para que empiece a contar las experiencias, las pruebas, las dificultades, las enfermedades que han llegado a su vida. Pero de cada una de ellas, Dios le ha dado victoria. Sería una lista bastante grande que tuviéramos para testificar delante de la iglesia, para que las personas, los hermanos se dieran cuenta tantas cosas que hemos padecido desde el momento que entramos al glorioso evangelio por la misericordia de Dios, y que cada prueba nosotros llegamos a asegurar y a decir que ha sido la mano poderosa de Dios. Porque si en nuestra fuerza estuviéramos peleando, no estuviéramos en este lugar. Pero hemos puesto nuestra mirada en Jesús de Nazaret. Hemos puesto nuestra mirada en aquel que nos ha llamado con llamamiento santo, aquel que nos ha enamorado con su poder, aquel que nos ha traído, aquel que nos ha enamorado de su presencia. Por eso estamos en este lugar. Por eso estamos buscando de la presencia de Dios. A pesar que para muchos esto parece locura, pero para aquellos que conocemos el poder de Dios, es el más grande privilegio que hemos recibido de parte de Dios. Otras personas,
optan por asistir a otros lugares, por asistir a otros eventos, llámense esta fiesta o reuniones familiares, pero nosotros optamos para buscar de la presencia de Dios, para estar congregados como iglesia, adorando al que vive por los siglos de los siglos, porque cuando adoramos el nombre de Dios, su poder se deja sentir. Cuando exaltamos la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el poder del Espíritu Santo es derramado sobre nuestra vida para bendecir nuestra vida, para fortalecer nuestra vida, para animarnos a seguir hacia adelante, dando a entender Dios que se encuentra en nuestra vida para bendecirnos de una forma muy especial, para derramar más de su poder en nuestra vida. Y para eso necesitamos nosotros acercarnos a la presencia de aquel que nos puede bendecir. Necesitamos más de este poder en nuestra vida, porque el Evangelio de Cristo no es tan fácil como muchas personas llegan a considerar, que se hacen llamar cristianas. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio donde se sufre como cristiano. Por eso dijo Cristo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Cristo se paró enfrente de la multitud y pegó un grito y dijo: cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El hombre tiene que llevar la cruz que Cristo le ha encomendado. Esa responsabilidad, esa obediencia a la palabra de Dios, que por momentos se torna difícil, que por momentos se hace tan angosto este camino, donde el cristiano se siente muchas veces deprimido, se siente triste, se siente angustiado, pero cuando acude a la torre que es más grande que él, recibe la fortaleza y el poder para seguir avanzando. Por eso que se convierte necesario buscar de la presencia de Dios. El cristiano necesita someterse delante de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia de oración, era una iglesia de ayuno, era una iglesia que buscaba con toda su fuerza el rostro de aquel que los había llamado. La iglesia primitiva no era una iglesia perezosa, no era una iglesia que no se esforzaba, era una iglesia que avanzaba a pesar de las muchas dificultades que a sus vidas llegaban, porque lo que caracterizaba esta iglesia era el sometimiento delante de la presencia de Dios, puesto que cuando tenían momentos difíciles, ellos se acercaban humilladamente delante de la presencia de Dios, para que buscara, hermanos, su rostro maravilloso y que el poder de Dios descendiera sobre su vida. Por eso que se convierte necesario buscar de la presencia de Dios. Cristo manda a sus discípulos, a los apóstoles, que no se muevan de Jerusalén hasta ser investidos con el poder de lo alto, hasta recibir la promesa que les había dado de parte del Padre, porque este poder ellos lo iban a necesitar, pero desde el momento que el poder del Espíritu fuera derramado sobre su vida, ellos necesitaban seguir buscando de la presencia de Dios, porque esta batalla no se acaba sino hasta que Cristo venga, o hasta que el cristiano parta a través de la muerte. Pero el diablo se va a levantar en contra de la iglesia. Tantas adversidades van a venir para la vida del cristiano, que únicamente con el poder de Dios las podrá vencer. Solamente con el poder del Espíritu Santo es como nosotros vamos a vencer. Necesitamos más de este poder. ¿Para qué? Cristo dice: me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para testificar de la grandeza del poder de Dios. Pero para testificar
del poder y de la grandeza de Dios. Necesitamos recibir este poder, porque no podemos nosotros hablar de la palabra de Dios, hablar del poder de Dios, si no lo hemos conocido, si no lo hemos experimentado. Y esto es algo que Dios espera de cada cristiano, que conozca su poder, para que en el momento que vaya a predicar la palabra, en el momento que testifica a su familia, en el momento que le habla a los vecinos, en el momento que le habla al inconverso, a aquellas personas que no conocen a Dios, puedan ver en aquel cristiano algo diferente, puedan ver en la vida de aquel que se hace llamar cristiano como una persona completamente diferente, el antes y el después. Antes era una persona mundana, antes era una persona que practicaba lo malo, pero cuando recibió el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo transformó. El Espíritu Santo obró de una forma poderosa, pasando de ser tiniebla o potestad de las tinieblas hacia la luz admirable que es Cristo Jesús, haciendo el poder de Dios en aquella persona una obra poderosa, que los de afuera puedan ver a un hombre diferente, que los que no son cristianos puedan ver una mujer diferente, una mujer que no es común y corriente en esta tierra, como cualquier persona que no conoce a Dios, sino alguien que ha sido transformado de la cabeza a los pies con el poder del Espíritu Santo. No podemos nosotros salir por los diferentes lugares a hablar acerca de un Dios que tiene poder si no hemos recibido este poder. No podemos hablar nosotros de un Dios que transforma al hombre pecador si nuestras vidas no han sido transformadas con el poder de Dios. Por eso es necesario el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu nos va a impulsar a seguir hacia adelante, testificando de la grandeza de Dios. Dios le pone un reto bastante grande a estos hombres y a estas mujeres que se encontraban en ese lugar, porque les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No iba a ser tan fácil como tal vez muchos llegaban a pensar. Estos hombres necesitaban encerrarse en un aposento y clamar la promesa del Padre, rogar hasta que llegara el momento en que el Espíritu Santo fuera derramado sobre su vida. Estos hombres tenían que experimentar este poder que los iba a impulsar a salir por los diferentes lugares para testificar de lo que Cristo había hecho en su vida. Es por eso que estos hombres no se detenían. Estos hombres decían: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Por eso que estos hombres, como habían visto la gloria de Dios y el poder de Dios obrar en su vida y en aquellas personas necesitadas, estas personas sabían que había un poder que lo respaldaba. Había un poder que estaba en su vida, que cuando se acercaban a Dios, cuando buscaban el rostro glorioso de Jesucristo, ese poder descendía nuevamente, se manifestaba y lo llenaba con la unción y el poder del Espíritu Santo. Por eso no podían parar a estos hombres e impedirles que siguieran predicando la palabra de Dios. Este poder que habían recibido de lo alto, este poder los impulsaba a seguir haciendo la obra de Dios. Nosotros podemos testificar que ya no somos las mismas personas que éramos antes, cuando no conocíamos de Dios. Por eso que anunciamos a esta humanidad que hay un Cristo que transforma, hay un Cristo poderoso que cuando llega a la vida de las personas la transforma.
hace en aquellas personas una nueva criatura. Quita todo vicio, toda raíz de amargura, toda cadena que los ata al pecado y los convierte en hombres y mujeres completamente diferentes. Cuando Cristo va por aquellos lugares, dice la palabra que acercándose a la región de Gadara, hubo un hombre que estaba endemoniado, que cuando vio este hombre, el endemoniado de Gadara, a Jesucristo, los demonios que estaban en la vida de este hombre porque lo habían poseído, dice la palabra que empezaron a gritar de espanto, empezaron a temblar delante de la presencia de Jesucristo, porque el poder que está en Cristo es un poder maravilloso que también lo recibe el cristiano que busca de la presencia de Dios. Entonces este hombre empezó a clamar a aquellos demonios que andaban adentro diciendo: a ti te conocemos, sabemos que eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y no pudieron resistir, cayeron temblando en aquel lugar. Entonces dice la palabra que Cristo reprendió los demonios y salieron del cuerpo de aquel hombre. Este hombre que era completamente controlado por aquellas legiones de demonios que portaba en su interior. Al ver este hombre lo que Jesús había hecho en su vida, sintió el deseo de estar siempre con Jesús. Le rogaba a Cristo que le permitiera estar con él, que donde quiera que anduviera, él también quería acompañar la persona de Cristo. Pero Cristo le dice: ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cuánta misericordia ha mostrado en tu vida. Cristo lo manda a testificar a los suyos, a sus parientes, a sus amigos, a todas las personas de la región de donde era este hombre. Entonces, este hombre había conocido el poder que estaba en la persona de Cristo. Este hombre había experimentado la gloria de Dios y el poder que había sido manifestado para su vida, para que fuera a testificar de lo que Cristo había hecho en su vida. Este hombre, cuando recibió este mandato de parte de Cristo, este hombre salió por todos los lugares a publicar, dice la palabra, cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. A eso nos manda Cristo también, a que nosotros nos tomemos el tiempo para testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos día con día este poder, porque Cristo sigue haciendo cosas nuevas en nuestra vida, sigue haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Es cierto que Él nos ha transformado con su poder, es cierto que ya no practicamos el pecado, es cierto que ya no somos arrastrados por la carne a las cosas de este mundo. Ahora somos llevados por el Espíritu a la presencia del Todopoderoso. Ahora somos atraídos con el poder del Espíritu Santo a buscar más de la presencia de Dios y anhelar más de este poder. Entonces necesitamos como cristianos recibir más poder de lo alto, y aquel que no ha experimentado este poder, conocer este poder que desciende de lo alto, porque cuando desciende sobre la vida del cristiano, el cristiano ya no es el mismo. El cristiano se vuelve en un cristiano diferente, no como un cristiano del montón, no como un cristiano como cualquiera, no, señores, es un cristiano sometido en la obra de Dios, es un cristiano que siente el deseo de congregarse, es un cristiano que siente el deseo de buscar de Dios,
Es un cristiano que siente un deseo por la palabra de Dios, por aprender de ella. Es un cristiano que siente un ferviente deseo en su corazón por orar, por presentarse delante de la presencia de Dios, por experimentar más poder de lo alto. Hay muchos cristianos que se han visto apagados, que necesitan, como le dijo Pablo a Timoteo, avivar el don de Dios, del fuego del Espíritu Santo que ha sido depositado. Necesitamos más poder de lo alto, porque es algo tan maravilloso sobre nuestra vida, una experiencia tan poderosa que no se compara a nada en esta tierra, que el que recibe el poder de Dios no puede anhelar otra cosa más que seguir experimentando más de la gloria de Dios. Es lo que necesitamos en nuestra vida para mantenernos siempre constantes delante de la presencia de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Necesitamos el poder de Dios para testificar de la grandeza del poder que Dios manifiesta para la vida del cristiano. Pero para testificar, para ser testigos de este poder, necesitamos primeramente recibirlo de lo alto. Dice la palabra: si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Todos podemos pedir este poder. Podemos pedir el Espíritu Santo para que sea manifestado en nuestra vida de una forma gloriosa. ¿Para qué necesitamos más de este poder? También para predicar de la palabra de nuestro Dios, para anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia, un evangelio que cuando llega a la vida de las personas hace una obra tan poderosa de transformación, que salva las almas de la persona, las convence de pecado, haciendo en la vida de aquellas personas algo tan especial. Cuando el poder del Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, dice la palabra que fue un gran estruendo, un gran alboroto en aquel lugar, porque los cristianos fueron llenos de la unción del poder de lo alto. Lenguas fueron asentadas sobre la cabeza de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Empezaron a actuar de una forma sobrenatural, que a la vista de aquellas personas carnales, a la vista de aquellas personas que no conocían de Dios ni de la palabra de Dios, parecía locura lo que estaban haciendo esos hombres y esas mujeres, como estaban actuando, alabando, glorificando a Dios, hablando en nuevas lenguas. Parecía locura para las demás personas, pero dice la Escritura que Pedro se paró enfrente de aquella multitud de personas que se había golpeado, que se habían acercado a ver qué era lo que estaba aconteciendo. Dice la palabra que Pedro empezó a predicar, a enseñar, a explicar lo que estaba pasando en aquel lugar. Y Pedro empieza a decir: esto es lo que ya estaba profetizado, que iba a pasar en los postreros días, donde Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los siervos, sobre los ancianos. Iban a actuar de una forma poderosa, producido por el poder de Dios. Entonces, dice la Escritura que Pedro se levantó. Para que Pedro se levantara enfrente de aquella multitud de personas, es porque había algo especial en la vida de Pedro.
dándole la capacidad a Pedro a dirigirse a aquella multitud de personas, siendo Pedro una persona del vulgo que no tenía letra, no tenía entendimiento ni estudio, pero tenía el poder de Dios y el respaldo de lo alto en su vida. Por eso que necesitaban el poder de Dios para predicar la poderosa palabra de Dios. Nosotros necesitamos más de este poder, porque como en este camino hay pruebas, luchas, dificultades que llegan a nuestra vida, tendemos veces a desgastarnos, tendemos muchas veces a debilitarnos espiritualmente y necesitamos renovar esa fuerza buscando de la presencia de Dios. Necesitamos como cristianos renovar esas fuerzas en nuestra vida. A veces el cristiano no se siente igual, a veces hay días donde el cristiano hasta tiende a sentirse desanimado, deprimido, porque le hace falta la manifestación del Espíritu Santo. Y para salir de toda decadencia, para salir de toda tristeza, para salir de toda dificultad que pueda llegar a nuestra vida, necesitamos vivir sometidos delante de la presencia de Dios. Necesitamos seguir buscando de la presencia del Todopoderoso para que este poder nos visite nuevamente y pueda renovar nuestra fuerza como en un principio, donde no había nada que detenía a muchos cristianos, donde no había nada que detenía al hermano, a la hermana, avanzaba, buscaba el rostro del Señor, pero muchos han perdido esa bendición y ese toque de lo alto. Necesitamos que se manifieste nuevamente de una forma mayor y poderosa en nuestra vida para seguir haciendo la obra de Dios en esta tierra. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Nos pararon la corneta. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entonces, mis hermanos, seguir buscando Bluetooth mode de la presencia de nuestro Dios. connected. Alabanza sea dada en nombre de Jesucristo. La apagaron otra vez. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a esperar a ver si enciende, hermano. Ahí para no desgastar tanto. ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bluetooth mode Y a su connected. nombre. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. ¿Está con gozo usted todavía, hermano? Que no le vaya el gozo por eso, hermano. Estamos predicando un Cristo vivo, un Cristo poderoso. Amén. Necesitamos el poder de Dios sobre nuestra vida. Hay muchos cristianos a estas alturas que han perdido la bendición de lo alto, que necesitan urgentemente clamar delante de la presencia de Dios para que este poder se vuelva a manifestar de una forma gloriosa, para que el deseo fervoroso que un tiempo estuvo en este corazón sea avivado nuevamente, sea manifestado de una forma tan palpable y real que se pueda notar en la vida de tal cristiano o cristiana esa manifestación tan gloriosa que produzca más santidad, que produzca más obediencia a la palabra de Dios, que produzca un deseo por anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo, que es poder para transformación, para salvación a todo aquel que cree en este glorioso evangelio. Entonces encontramos en la Biblia que estos hombres predicaron la poderosa palabra de Dios.
Pero para hacerlo necesitaban el poder de Dios. Estos hombres eran llenos de la unción de lo alto, puesto que cuando le estaban tratando de impedir que se predicara la palabra, siendo llevado a la cárcel o los concilios, mandándole a que ya no hablaran en el nombre de Jesús, estos hombres no se podían detener, porque había un poder glorioso en su vida que los impulsaba a actuar con fe, que los impulsaba a moverse a los diferentes lugares y seguir anunciando la palabra de Dios. Podemos pensar cómo era la vida de estos hombres, cómo se paraban por aquellos lugares con toda autoridad a predicar la palabra de Dios. No tenían miedo a nada, no le temían a nada, porque habían sido revestidos con el poder de lo alto, habían recibido una vestidura de poder que los hacía hombres y mujeres diferentes, que cuando hablaban su boca el Espíritu daba palabra, que cuando hablaban con su boca y predicaban el Evangelio, estos hombres eran llenos del Espíritu Santo, sintiendo el respaldo de parte de Dios. Eso es algo glorioso, porque cuando nosotros anunciamos la palabra y experimentamos el poder de Dios, queremos más autoridad de lo alto, queremos que esta bendición nos acompañe en todo momento, queremos que esta bendición no se acabe en nuestra vida, sino que siga fluyendo en nuestra vida. Necesitamos que este poder se mantenga en nuestra vida, y no solamente que se mantenga en nuestra vida, sino que vaya creciendo en nuestra vida, para que Dios siga haciendo cosas mayores de las que ha hecho hasta este momento, y siga haciendo que nosotros sigamos viendo la gloria de Dios mayor a como la hemos visto hasta este momento. Y para eso necesitamos más poder de lo alto, necesitamos más bendición de lo alto, que siga fluyendo y creciendo en nuestra vida, para que así podamos testificar y anunciar de la poderosa palabra de Dios, entendiendo que esta palabra no es cualquier cosa, mis hermanos. Esta palabra no es como quien lee una revista, como quien abre el periódico, lo empieza a leer. No, señores, esta palabra tiene poder, esta palabra tiene autoridad, y nosotros necesitamos conocer ese poder y esa autoridad que sea dado en nuestra vida, para que en el momento que nosotros hablemos de la palabra de Dios, podamos sentir esos ríos de agua viva y esa autoridad en el momento de hablar la poderosa palabra de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dice la palabra y se levanta lleno del Espíritu Santo a hablarle a los gobernantes, a los ancianos de Israel, diciendo que solamente en Cristo hay salvación, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que se pueda ser salvo. Imagínense las experiencias que tenían estos hombres. Imagínense presentarse delante de los gobernantes, delante de reyes, delante de ancianos, de multitud de personas. Hay cristianos que cuando reciben privilegios se les habla de pasar al frente, a veces dicen: yo no puedo, hermano, es que yo no sé cómo agarrar el micrófono, es que siento que me tiemblan las piernas cuando paso al frente. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre tal cristiano, es el Espíritu que da la capacidad, es el Espíritu que le da el poder para poder servir, trabajar en la obra de Dios. Estos hombres en un momento eran personas sin experiencia, eran personas que no sabían lo que tenían que hacer, pero el Espíritu Santo se lo dio, el Espíritu Santo lo dirigió a lo que tenían que hacer. Cristo les dijo en una oportunidad: no se preocupen de lo que ustedes van a hablar. Cuando
estén delante de aquellas personas que van a ser opositoras a la palabra de Dios, el Espíritu Santo le dará las palabras que ustedes van a hablar en aquel momento. Y eso es algo glorioso cuando el cristiano lo experimenta, cuando el cristiano contempla la gloria de Dios y el poder de Dios, porque así podemos entender que hay un Dios poderoso, y esto hace nuestra vida que nosotros no nos detengamos. Esto hace en nuestra vida que nosotros sigamos hacia adelante sirviendo en la obra de Jesucristo. Necesitamos más de este poder. ¿Cuántos necesitan de este poder? Amén. Todos necesitamos de esta vestidura de poder. Todos necesitamos conocer la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Vimos que estos hombres no se detenían por nada. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta enfrente de aquellas personas. Y también el apóstol Pablo dice la palabra que cuando él anunciaba a Cristo, él no iba con palabra persuasiva de humana sabiduría. Dice que cuando este hombre se paraba a predicar la poderosa palabra, él iba con demostración del Espíritu y con poder. Este hombre iba a predicar la palabra, hermanos, con demostraciones. Seguramente habían sanidades, habían conversiones, había llenura en el pueblo de Dios. Tanto así que aquellas personas podían decir, es un hombre diferente. Es que cuando él estaba predicando yo podía sentir ríos de agua viva. Es que cuando él estaba hablando yo pude experimentar el poder de Dios en mi vida. Venía desanimado, pero ahora me voy diferente. Andaba con pruebas, con dificultades, pero Dios habló a mi vida. Estaba cabizbajo, que ya no podía avanzar dentro del Evangelio, pero escuchar la poderosa palabra de Dios, algo aconteció en mi corazón, como que la fe fue activada en mi vida. Por eso es que necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para anunciar la poderosa palabra. Necesitamos más poder en nuestra vida para que con toda autoridad, desde aquellos que recibimos privilegio, desde aquellos que predicamos la palabra, que al momento de la boca podamos sentir los ríos y puedan fluir en aquellas personas que están escuchando la palabra de Dios. Pero para que esto sea real y verdadero en nuestra vida, necesitamos buscar el de la presencia, porque Pablo le dice a su que yo he venido de que la fe que usted tenga no es los hombres, sino en el poder de Dios, porque el reino de los cielos, hermano, es poder. El reino de los cielos es poder. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene poder, y ese poder lo necesitamos recibir y anhelar día con día que se manifieste en nuestra vida, porque eso es glorioso. Cuando nosotros recibimos ese poder, cuando la iglesia llena del Espíritu Santo va a ser una iglesia que va a avanzar, va a ser una iglesia que va a seguir hacia adelante haciendo la obra de Dios, a pesar que quizás venga el desánimo en nuestra débil humanidad, pero vamos a acudir a Jesucristo, vamos a acudir a aquel que tiene poder para manifestarlo en nuestra vida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo predicaba, él lo hacía con demostración del Espíritu y con poder. Los hombres andaban por los diferentes lugares, no había nada que los detenía. Dice la palabra en Hechos, capítulo y versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia, y oiga bien,
y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué necesitamos más poder? Para que se manifieste esta bendición sobre nuestras vidas. Porque el que recibe este poder es bendecido de parte de Dios. Tiene la autoridad y el poder de parte de Dios. Y es edificado a sí mismo, es fortalecido para seguir hacia adelante. Pero no únicamente para él es la bendición, sino que las personas que lo rodean también pueden alcanzar la bendición de lo alto. Porque cuando nosotros recibimos el poder de Dios, es para compartir la palabra de Dios. Si tenemos que ir a orar por los enfermos, vamos a ir a orar por los enfermos, esperando que Dios se glorifique. El que recibe el poder de Dios va a ser impulsado a orar por la necesidad que se presente en muchos cristianos. Los que recibimos el poder de Dios, vamos a ser impulsados a rogar misericordia delante de la presencia de Dios. Vamos a sentir la necesidad del perdido y vamos a sentir el anhelo de predicarle la palabra, de orar para que Dios los salve, Dios rompa cadenas y haga un milagro poderoso, los transforme, los llame a su santo evangelio para que puedan echar manos hacia la vida eterna, así como nosotros también lo hemos hecho delante de la presencia de Dios. Entonces dice la palabra que Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquellas personas que no querían creer quizás a la palabra, eran convencidos por los prodigios y por las señales de aquellos hombres. Habían paralíticos que se levantaban, los enfermos eran sanados con el poder de Dios. Cuánta necesidad hay en esta humanidad, cuánta necesidad hay incluso dentro de la iglesia de Jesucristo, que solamente el poder de Dios puede obrar, solamente el Espíritu Santo puede hacer un milagro poderoso y glorificarte en la necesidad que el cristiano presenta delante de la presencia de Dios. Por eso que se convierte necesario pedir más de ese poder en nuestras vidas, para que las necesidades que hay dentro de la iglesia sean suplidas con el poder de Dios, para que los problemas sean solucionados con el poder de Dios. Porque hay circunstancias, momentos difíciles donde solamente el poder de Dios puede obrar, donde solamente buscando de la presencia de Dios para que derrame de su poder es como puede acontecer algo. La palabra nos habla de una mujer a buscar, gastó todo el dinero que tenía el médico y nada se pudo hacer hasta que puso fe en la persona de Cristo. Y esta mujer dijo: si tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo seré sana de este azote. Esta mujer llegó hasta donde estaba Cristo, tocó el borde de su manto y recibió un milagro poderoso. Hay cristianos que han tratado por muchas maneras de tratar de solucionar sus problemas por médicos, pastillas y tanta medicina, pero como que no ha pasado nada en aquel cuerpo, sigue enfermo. Hay enfermedades donde se están tratando solamente para aliviar, pero nos dan una esperanza que se va a quitar por completo. Ahí es donde el cristiano tiene que reconocer que tiene un Dios poderoso, para que pedirle a Dios que obre un milagro, su poder sea manifiesto
de una forma maravillosa. Eso es lo que nosotros necesitamos buscar, más de ese poder de lo alto. Han habido sanidades en nuestros cuerpos. Hemos visto testificar de hermanos que Dios ha obrado sanidades y milagros, pero necesitamos más respaldo de lo alto. Necesitamos seguir provocando que Dios siga moviendo su mano de misericordia y que ese poder llegue sobre nuestra vida. Aleluya. Entonces Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Imagínense de lo que es un cristiano que recibe versos, puedan ver la gloria y el poder de Dios. Cuando se habla de prodigio, esto es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Es algo sobrenatural. Es algo que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Hay enfermedades donde la ciencia médica se ha quedado limitada. Hay enfermedades donde la misma medicina ya nada puede hacer. No puede calmar, mitigar aquella enfermedad. Pero el poder de Dios puede hacer un milagro. El poder de Dios puede hacer un milagro extraordinario en la vida de aquel que está padeciendo determinadas enfermedades en su cuerpo donde nada se puede hacer. Necesitamos más poder para que esto sea real en nuestra vida. Muy bien. Necesitamos más de este poder. Primero necesitamos recibirlo. Segundo, para testificar del poder de Dios. Y tercero, para predicar la poderosa palabra de Dios. Para eso viene el poder sobre la vida del cristiano. Pero no solamente para eso, sino también para resistir las pruebas. La palabra dice que mientras Esteban estaba haciendo estos milagros y prodigios con el poder de Dios, hubieron personas contrarias que no quisieron creer. Este hombre empezó a debatir, a hablar de la palabra de Dios con toda autoridad. A la sabiduría de este hombre no se podía resistir a aquellas personas. No podían refutar, no podían contradecir. Porque estaba en la vida de este hombre, provocando que aquellas personas se enojaran grandemente y trataron de quitarle la vida a este hombre. Llamaron testigos falsos para que hablaran en contra de este hombre. Llamaron testigos falsos para que dijeran que este hombre era mentiroso y tuvieran pruebas para llevarlo a la cárcel, para tratar de taparle la boca y seguir, para que ya no siguiera predicando la palabra de Dios. Pero dice la palabra que este hombre empezó a predicar y a hablar de la palabra de Dios, hasta que llegó a un punto donde empezó a exhortar a aquellas personas que tenía enfrente, y esto provocó que aquellos hombres se levantaran con piedras en las manos y se las arrojaran. Pero dice la palabra que Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, alzó sus ojos al cielo y vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Este hombre lo declaró a los que estaban ahí, pero no quisieron entender. Pensaron que era herejía lo que este hombre estaba diciendo, que era blasfemia en contra de Dios. Pero el poder y el respaldo de Dios que estaba en la vida de este hombre, estos hombres empezaron a crujir los dientes, a agarrar aquellas piedras, a
sacarlo de la ciudad y quitarle la vida. Mientras este hombre estaba de rodillas, oiga, bien lleno del Espíritu Santo, en vez de hablar en contra de aquella persona, en vez de desearle la muerte, en vez de decir al infierno les espera, este hombre empezó a rogar delante de la presencia de Dios. Este hombre soportó la prueba, pero quien le dio la capacidad fue el poder del Espíritu Santo que estaba en su vida. ¿Por qué es que muchos cristianos no soportan las pruebas hoy en día? Una mala mirada dentro de la congregación, porque entró el hermano o la hermana, nadie lo saludó, ya por eso dice, ya no me congrego en esa iglesia, porque le dijeron que tenía que esperar cierto tiempo para que se le tomara cuenta de privilegio. Dijo, ya no voy a seguir en esta iglesia, ya no voy a seguir buscando de la presencia de Dios. Pero ¿por qué tienen estos pensamientos y este tipo de actitudes estas personas que se hacen llamar cristianas? Porque les hace falta algo muy importante, y es el poder de Dios. Esteban recibiendo piedras que no se compara a la prueba que el cristiano sufre en este tiempo. Hay muchos cristianos que son sensibles, que cargados hay que andarlos, porque si no, peligroso, ya no se va a congregar, ya no va a seguir hacia adelante. Pero hay otros cristianos que tienen el poder de Dios, que sufren pruebas, dificultades grandes en su vida, y todavía se mantienen de pie buscando de la presencia de Dios. Es que ellos en verdad han recibido el poder de Dios. Ya no me voy a congregar. ¿Y por qué, hermano fulano de tal? ¿Y por qué, hermana fulana de tal? Es que muy fuerte predicó el pastor en esa vigilia. Es que muy fuerte esa palabra que predicó el día domingo. Ese hombre no tiene piedad, ese hombre no tiene amor. Dice la palabra que los que son de Dios, palabra de Dios, escuchan, por muy fuerte o dura que parezca, pero es medicina para el alma. Viene para corregir, para exhortar, viene para edificar, para fortalecer la vida del cristiano. Pero tenemos cristianos de las iglesias que son tan sensibles, hermanos, que con taquicardia se van de los cultos de la vigilia, porque solo faltó poquito para que ese hombre mencionara mi nombre. Y muchos cristianos son sensibles por la falta del poder de Dios en su vida. Sin embargo, aquellos que tienen el poder de Dios, estos resisten la prueba, la dificultad, y van siendo forjados, porque lo que los sostiene no es su capacidad, lo que los sostiene es el respaldo y el Espíritu Santo que desciende de lo alto. Si queremos ser cristianos que soporten las pruebas, por muy duras que vengan a nuestra vida, necesitamos el poder de Dios. Si queremos llegar hasta el final, si queremos perseverar hasta el final, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, porque de lo contrario vamos a vivir desanimados. Cualquier cosa nos va a apartar de la presencia de Dios. Cualquier cosa va a hacer que nosotros desistamos del glorioso evangelio que es poder de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Imagínese que Esteban recibiendo piedras, hermano, y usted solo porque al techo tiene un ojito le cayó una gota cuando estaba lloviendo. Ay, no, ya no voy a la iglesia. Usted porque le llamó la atención por la palabra de Dios. Usted porque se le dijo esto, porque se le dijo lo otro. Ya anda ahí, hermano, con los cachetes en la mano. Ay, Dios mío. Ya anda ahí todo preocupado, desanimado, ya no quiere avanzar, ya no quiere buscar de la presencia de Dios.
Si queremos vencer todo eso, si usted quiere vencer todo eso, si yo quiero alcanzar la victoria de parte de Dios, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, porque es este poder que nos va a dar la capacidad, va a ser este poder el que va a hacer que nosotros resistamos en el día malo, cualquiera que sea la prueba. Si tenemos el poder de Dios en nuestra vida, vamos a alcanzar la victoria y vamos a soportar en este glorioso evangelio. Eran pedradas las que le tiraban a este hombre. Y a veces el cristiano de hoy en día, una hablada que hacen en contra de él. Se trabó todo el hermano cuando estaba predicando, imagínate. Cantando estaba el hermano y con el micrófono al revés. Y más de algunos se rió. Y dijo, no, ya no, qué vergüenza, ya no paso el frente. Al revés agarró la Biblia y dijo que era un poco ciego. Tenía las letras al revés, ¿cómo iba a leer? Y más de algunos, porque no va a faltar, mi hermano, que le tire su carcajada por ahí. A cruzar la pierna ahí iba el varón. Imagínense lo que pasó el domingo. Y de repente dije, no, ya no me voy a congregar. Es que tiene que portarse bien, hermano. No, es que muchos lo regañan ahí. Es que la palabra de Dios manda que nosotros seamos ordenados. Y solamente el poder del Espíritu Santo nos va a hacer entender y nos va a hacer que nosotros nos mantengamos fieles delante de la presencia de Dios. Aleluya. Necesitamos más del poder de Dios. Número uno, necesitamos recibir este poder para testificar, para predicar la palabra de Dios, para resistir las pruebas, las dificultades, para hacer tantas cosas extraordinarias en medio de un mundo perdido. Pero también necesitamos más de este poder para perdonar, para soportar las ofensas. Cuando este hombre estaba siendo apedreado por aquellas personas, en vez de declarar maldición, en vez de declarar juicio, en vez de decir fuego le va a tocar por lo que me están apedreando, él empezó a decir, Padre, perdónale, no les tomes en cuenta este pecado. Alguien que exprese estas palabras es alguien que tiene el poder de Dios, porque nuestra carne se va a querer levantar. El que anda en la carne va a agarrar la piedra, se la va a regresar, se la va a pegar en la frente, porque no es espiritual, porque es carnal. Pero cuando es espiritual, en vez de declarar o sentir algo en contra de aquella persona, en vez de anhelar que le pase algo malo a aquella persona, se va a rogar misericordia delante de la presencia de Dios, que solamente aquellos que tienen el poder de Dios lo van a llegar a hacer. Únicamente aquellos que tienen el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que lo va a producir en el corazón del cristiano, porque en la carne lo que va a haber es enemistad, es contienda, es pleito, pero el Espíritu va a hacer algo diferente en la vida del cristiano, así como lo hizo en la vida de Esteban. Dice la palabra en Mateo capítulo 5 versículos 44 y 45 que debemos de amar a aquellos que nos maldicen, debemos de rogar por aquellos que os ultrajan y os persiguen, debemos de bendecir a los que nos maldicen, porque haciendo esto es como vamos a llegar a ser hijos de Dios. Es bastante duro para la carne, es bastante duro para muchos cristianos, porque dicen, yo orar por esa mujer que tanto daño me ha hecho, yo orar por ese hombre que aquel día me robó el pato más grande, me mató el perro que yo tanto
tanto quería, hizo tantos estragos, tiró piedras para la casa, me quebró la ventana, me quebró los bombillos, me hizo tantas cosas, el espejo de la moto me lo quebró, y yo voy a estar orando por él, yo voy a estar rogando por él, pues el cristiano que tiene el poder de Dios, tiene la capacidad para hacerlo. Por eso es que necesitamos más poder de Dios, no únicamente para sobresalir en dones, en profecías, en milagros, sino también para orar por aquellas personas que son contrarias a nosotros o contrarias al pueblo de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar la capacidad, solamente el Espíritu Santo nos puede dar la capacidad de que nosotros hagamos tal cosa delante de la presencia de Dios, que nosotros en vez de sentir raíz de amargura, enojo en contra de aquella persona, oremos delante de la presencia de Dios para que Dios libre nos guarde de sentir algo en contra de tales personas. O solamente el poder de Dios lo puede llegar a hacer en la vida del cristiano. Por eso necesitamos más de este poder. Cuando experimentamos este poder, es algo glorioso. La carne dice que no, ¿cómo lo vas a perdonar? ¿Cómo vas a estar orando por él? Pero el Espíritu está dispuesto a trabajar en nuestra vida, y necesitamos que se siga manifestando en nuestra vida. Cuando el cristiano recibe este poder y tiene que hacer algo que la carne no lo quiere hacer, pero es impulsado a hacerlo, el Espíritu Santo toma el control en ese momento y se siente algo tan especial. Qué glorioso y bonito se siente en el corazón cuando alguien ha ofendido y se va donde aquella persona a pedirle perdón. Se siente una paz incomparable, se siente una bendición tan grande del Espíritu Santo, porque el Espíritu es capaz de que nosotros hagamos eso en esta tierra, para que las personas puedan ver que no estamos jugando dentro del Evangelio y que en verdad hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Solamente el poder de Dios lo puede hacer en nuestra vida. Solamente el poder de Dios nos puede dar la capacidad. Imagínese David, cuando Dios mismo le permitió que se acercara donde estaba su peor enemigo, que le quería quitar la vida. Estaba dormido, estaba roncando, hermano, casi como el que le quedó a la par a media vigilia. Estaba roncando, estaba su mejor soldado, el capitán al lado suyo, todos se habían dormido. Aquel tenía la oportunidad de tomar la espada y decir: mi enemigo aquí lo voy a terminar, ya no me va a andar persiguiendo. Dios me ha dicho que voy a ser el siguiente rey, más rápido voy a tomar aquel cargo. Pero no lo hizo. ¿Pero por qué? Es que había algo en su corazón, había algo que le daba dominio propio para no hacerlo. Tenía la oportunidad, pero no lo hizo. Si hubiera sido un hombre carnal, si hubiera sido un hombre que no fuera ungido con el Espíritu Santo, no hubiera desperdiciado, desechado aquella oportunidad que tenía para ir en contra y quitarle la vida. Pero como tenía dominio propio dentro de sí, no lo hizo. Nosotros podemos actuar de esa forma también, con dominio propio. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, con el poder de Dios en nuestra vida. Cristo nos ha dado ejemplo, vamos siguiendo sus pisadas. Dice la palabra: aquel que cuando lo maldecían no declaraba juicio en contra de aquellas personas, sino que comentaba la causa a aquel que juzga justamente. Si nosotros queremos también actuar de esa forma, de esa manera, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Alabado sea Cristo. Aleluya. Necesitamos más de este poder para perdonar, para orar,
por las personas que se convierten en enemigas del Evangelio, enemigas de nuestra vida por momento. También necesitamos más de este poder para ser guardados. Dice la palabra en la primera carta de Pedro, en su capítulo número 1 y versículos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada y marcesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Necesitamos más de este poder para que este poder pueda guardar nuestras almas, pueda guardar nuestra vida mediante la fe, dice la palabra. Es el Espíritu el que imparte la fe en nuestros corazones. Es un fruto del Espíritu, un don del Espíritu, que lo encontramos en la Biblia, que al leer la palabra, al escuchar la palabra, también se produce la fe. Porque es el mismo Espíritu el que se encarga en nuestra vida de que nuestra fe vaya creciendo. Si nosotros tenemos fe delante de Dios, no habrá nada que nos detenga. Porque en el momento de la prueba, de la dificultad, de las circunstancias difíciles, vamos a creer a lo que dice la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Y la fe en la palabra de Dios va a hacer que nosotros seamos guardados y no seamos apartados del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos más poder. Entonces necesitamos pedir este poder y necesitamos algo completo, que en todas las áreas el poder de Dios sea manifestado en nuestra vida. Hay cristianos que oran por este poder, pero únicamente para predicar la palabra, para cuando canten puedan sentir la bendición de lo alto, hablar en nuevas lenguas, danzar en el Espíritu y que hayan tantas manifestaciones y se esfuerzan por esto. Esto es algo bueno, pero no debemos, hermanos, enfrascarnos únicamente en eso. También necesitamos el poder del Espíritu para tener la capacidad de resistir las pruebas y las dificultades. También necesitamos el poder del Espíritu en nuestra vida para perdonar al que nos ofende, para bendecir al que nos maldice, para rogar misericordia por aquel que nos persigue, nos ultraja. Que debemos de entender que solamente con el poder de Dios lo vamos a conseguir y vamos a actuar de esa manera. Y el pueblo del Señor dice: Amén. dele palmas a Cristo en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias, Dios mío.